eterno y que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo, Señor, que nos la proveíste y la depositaste en nosotros. Gracias por esta salvación eterna. Gracias por esa vida maravillosa, Señor, que ahora nos habita, que eres tú en nosotros, Cristo. Gracias por todo aquello que tú pagaste para nosotros, por ahora disfrutar de esas riquezas de tu gracia, Señor. De todos los beneficios que tú conquistaste para nosotros, por nosotros y para nosotros, Señor. Te adoramos en este día y creemos que es tu Espíritu el que nos enseña y nos da la capacidad para poder entender, y que toda venda pueda quitarse, Señor, de nuestros ojos. Que nuestra mente sea como la mente de Cristo, Señor, porque dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo, pero también sea renovado el entendimiento de nuestra mente natural, del alma, sea transformada para que sea conformada a tu imagen, y que tú seas formado, Cristo, en nuestro anhelo también para poder expresarte, y tú te expreses a través de nosotros, Señor. En esta tarde venimos a escuchar tu palabra y a ser entrenados, capacitados para la obra del ministerio, y que a través de los dones tú puedas obrar en cada uno de los que escuchen esta serie, este curso de sanidad y milagros, Señor, y que se extienda tu palabra, que se extienda tu evangelio a través de tu poder manifestándose en cada persona que nos va a oír a través de estos medios, Señor. Te adoramos, y eres tú el que nos edificas, eres tú el que edificas la casa, precioso Cristo, y nosotros solamente nos dejamos guiar por ti, por tu Espíritu, para poder expresar todas esas palabras de vida que tienes, de instrucción, de exhortación y de edificación para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, por favor. Y damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven a través de estos medios. Hoy vamos a hacer una práctica diferente, le va a gustar el día de hoy. Se llama el asunto de la pelvis. El asunto de la pelvis. Todo esto que le estamos hablando es de personas que por allá en 1980, en los 70s, en los 80s, en los 90s, pues andaban a todo lo que daba ministrando sanidad y milagros. El poder del Espíritu estaba manifestándose a través de estos hermanos llamados Charles y Frances. Y nosotros conocimos el ministerio de ellos en un curso que tomamos con el pastor Arnoldo Gutiérrez del Centro Cristiano Carismático acá de Tucson, Arizona, donde están los pastores Durazo. Ahí tomamos el curso, bueno, lo tomamos acá en México, en la ciudad de Los Mochis. Y la verdad es que fue de gran bendición. A partir de ahí comenzó el Espíritu Santo a obrar a través, cuando imponíamos manos, cuando hablamos la palabra, y comenzaron a verse milagros extraordinarios, obviamente que han ido en aumento, porque hemos creído, pues hemos avanzado en eso de la fe, de creer en los milagros. Este es un proceso también de que entre más milagros ministremos, entre más personas ministremos, más milagros va a haber, y el entendimiento, la mente natural va adaptándose a que sea Cristo el que se esté expresando a través de nosotros. Ok, muy bien, pues primera carta a los Corintios, capítulo 12, y damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven a través de estos medios de comunicación, en nuestra página Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, y también en la página de YouTube que es Fe y Poder Guadalajara. También por ahí listo, ya estamos en vivo, ¿verdad? Fe para Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Ok, pues ya estamos en vivo. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven, nos vayan a ver de manera diferida, sea de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica. Cada persona que nos ve también de la República Mexicana, le enviamos un fuerte abrazo y esperamos en el nombre de Cristo Jesús que sea de edificación para usted esta enseñanza y de capacitación, la capacitación que nos da el Espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, por favor, versículo 1. Nueva traducción viviente, si lo podemos poner sería excelente, ideal. Hoy vamos a
practicar lo que se llama el asunto de la pelvis. El asunto de la pelvis, hay asunto significa la manera de ministrar a través de la pelvis. Existe el asunto de la nuca, que es un pequeño giro en el cuello, imponer las manos sobre los enfermos. Existe el asunto de las manos, que el enfermo estire las manos y comencemos a ministrar y se ajusten las vértebras dorsales. Existe el asunto de la pelvis, donde tomamos la pelvis y empieza el Espíritu Santo a reacomodar la pelvis. Y existe el asunto de las piernas, donde ponemos y nos sentamos en un lugar y usted ya sabe que ponemos nuestros pies, los verificamos y que a ver si está uno más corto que el otro, y pues el Espíritu Santo comienza a obrar ahí. Esas son las 4 formas en que el Espíritu Santo les enseñó a Charles y Frances, pero cuando se estiran los pies, se acomoda la pelvis, se reajusta, empieza a girar el cuerpo, a través de ello, no cree que nada más es la columna o la pelvis o los huesos o las vértebras o los discos de las vértebras, sino que aparte que hay una restauración de ello, hay una liberación de músculos que vienen a oprimir algún órgano que está disfuncional en los hijos de Dios. Pero también se ponen pulmones nuevos con el asunto de las manos, pero también se regeneran neuronas, tumores cerebrales son eliminados por el asunto de la nuca, pero también por el asunto de la pelvis, también quistes son eliminados, y problemas del sistema urinario, digestivo, también son sanados. Y el asunto de las piernas, pues igual, se ponen coyunturas nuevas, ¿cómo se llaman? Coyunturas, no, ¿qué otra cosa hay por aquí, en las cuestiones de las articulaciones? Pues. También son sanas personas de artritis, como vimos en Mazatlán, tenía artrosis con osteoporosis, imagínense, combinado. Y la señora, como ya de 80 años, algo así, 75, 80 años, si no es que más, pudo sanar de esa enfermedad a través del asunto de las piernas, pudimos ver. Entonces, una manera en que el Espíritu Santo le enseñó a estos hombres, y que realmente estamos hablando de un curso donde estamos siendo totalmente eficaces cuando ministramos. Porque usted puede escuchar a muchos predicadores que ministran sanidad y milagros, pero hay un porcentaje mínimo de efectividad en los que sanan. Yo fui a una campaña de Cash Luna acá en el Estadio Jalisco, y créalo que quedaron muchos enfermos ahí, porque fue una manera diferente de ministrar. Le vamos a enseñar las diferentes formas. Cuando un enfermo no sana, no sé si se ha dado cuenta, cuando el jovencito que vino la otra vez y que todavía le seguía el dolor, no sé si recuerda, y que no respiraba bien, ¿se acuerda que no lo dejé con el dolor? Lo ministré de otra manera diferente, hasta que totalmente disminuye el dolor y la enfermedad se va. O sea, no es de una sola forma, hay muchas formas en que opera, hay diversidad de operaciones del Espíritu, pero que Dios, que hace todas las cosas, es el mismo, dice el apóstol Pablo. Entonces hay diferentes formas. En Mazatlán, un joven que traía problemas de lumbares, no sé si lumballa, pero tenía dolor en sus lumbares, que son las vértebras inferiores. Le olía su espalda, y ese ni siquiera le puse las manos, nada más le dije, da 3 saltos y declara, en el nombre de Jesús soy sano. Y dio 3 saltos, y ¿cuál fue su sorpresa? Cuando verificaron sus pies, pues el dolor se había ido y sus pies estaban parejos nuevamente, su columna se enderezó. Entonces hay muchas formas. Yo he ministrado a personas con su oído totalmente obstruido. La ciencia médica decía que jamás iba a oír la persona, porque ya no le servía ese oído, un solo oído. Escuchaba con uno y el otro no. Entonces, a una persona le metí el dedo aquí nada más, en su oído,
Esperó unos minutos, dije, en el nombre de Cristo Jesús, este oído se destapa ahora mismo y se hace nuevo. Ordenamos que se haga nuevo, quité mis dedos y la persona empezó a escuchar perfectamente. En otra ocasión, el Espíritu Santo me dio a... no porque el Espíritu Santo sane de esa manera, sino que la persona va a recibir de esa forma la sanidad. Y el Espíritu Santo nos va revelando cada quien cómo va a recibir la sanidad. Ese mojeo en un vasito con agua. Le dije a la persona, mira, aquí va a estar el poder de Dios. Mojeo, agarré un pedacito de papel de baño, lo enrollé, lo mojé con el agua y se lo puse. Ya los minutos después, se lo quité y la persona empezó a escuchar perfectamente. Entonces, de esa manera sanó la persona. O de esa manera ella recibió la sanidad. Porque el Espíritu Santo sana de diferentes formas. En otra ocasión impuse manos sobre un enfermo, un sordo también, y no recibió la sanidad en ese momento, fue un domingo, pero para un jueves el oído dice que se le destapó y empezó a oír perfectamente. Entonces, hay diversidad de formas en que el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Nosotros le vamos a dar las diferentes formas, pero puede el Espíritu Santo darle muchísimo más. El Señor Jesucristo, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, en cierta ocasión hizo lodo con su saliva y le puso a uno que estaba ciego. El ciego no escuchó, no vio la primera vez, veía como borroso. Y dice que nuevamente volvió a ponerle ese lodo por segunda vez, no lo dejó ciego a medias o haber visto a medias, sino que nuevamente volvió a ponerle. Por eso le digo, Cristo no dejaba a las personas, si no sanaban a la primera, Cristo no los dejaba enfermos, sino que le ministraba de otra manera diferente o continuaba ministrándoles el poder sanador. Pero bueno, hoy vamos a ver el asunto de la pelvis, creo, de una manera independiente cada quien, o pasamos una persona al frente. Eso le va a ayudar a los que están por internet y que nos van a ver o nos van a ver de manera diferida. Ahorita vamos a ver la manera en que pueden desaparecer quistes, como problemas del sistema urinario, no sé cómo se le llama, sistema urinario, el sistema digestivo, cómo van a desaparecer problemas, cómo van a ser sanados, cómo van a ser regenerados. Inclusive Charles y Frances, por ejemplo, una persona que tenía problemas, una mujer que tenía problemas en su menstruación, o sea, no menstruaba correctamente, le ministraban el asunto de la pelvis. ¿Y qué cree que era el problema? Muchos dirán, no, pues necesito a lo mejor tomarme ciertas pastillas, o necesito darme un tratamiento de tal cosa, algo así, ¿no? ¿Y qué cree que era? Era un problema de la pelvis, que un músculo le estaba presionando algo y su manera en que estaba menstruando mensualmente era irregular, a causa de un problema en la pelvis, de un músculo que estaba presionando algo ahí. Entonces fíjese hasta dónde llegó el conocimiento de estos hermanos. Ellos llevaban médicos a sus reuniones y el médico constataba, esta columna tiene escoliosis, esta columna está dispareja o está demasiado arqueada, y ellos ministraban basados en eso, y al final de la administración, ya que el enfermo está sano, ya verificaba el médico que su columna estuviera perfecta, y además que sanaban de otras enfermedades. Pero bueno, aprendí también, porque yo estoy aprendiendo a través de ellos también, y hemos estado ministrando conforme a ese modelo que le reveló el Espíritu Santo a Charles y Frances, ¿ok? Muy bien, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Vamos a dejar un espacio de tiempo de unos 10 minutos para ministrar el asunto de la pelvis. Ahora, amados hermanos, dice la palabra, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentienda. Reina Valera dice, no quiero que lo ignoren, y hay otras Biblias que dice, no habla de los dones, sino dice, no quiero que ignoréis lo espiritual, ¿ok? Entonces, tanto es espiritual el nuevo nacimiento de las personas sin Cristo, es una transformación interna, y donde el Espíritu Santo deposita un espíritu renacido, unido al Espíritu de Cristo, pero también es tan poderosa esa transformación como el poder de Dios manifestándose para liberar, sanar tanto a los hermanos que forman parte de la iglesia,
como al mundo sin Cristo, para que a través de ese poder, ese mundo sin Cristo venga a conocerlo a Él. Esa es la idea esencial, ¿ok? Entonces, ya hemos visto lo que el cesacionismo cree. El cesacionismo por obviedad, el sistema, muchos hermanos son así, que no creen, hablan del Espíritu Santo nada más para lo que dice primero Juan 16, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la única, esa y la guianza del Espíritu nada más, es lo único que hablan. Pero cuando se refieren a los dones, pues ya no creen. Otros creen en sanidad, o creen en milagros, perdón. Pero esos milagros dicen ellos que suceden solamente por la fe. Obviamente que es por la fe siempre, ¿no? Pero esos milagros suceden solamente cuando un grupo de personas interceden por otro u oran por otro, en el sentido de que vamos a orar y hacer una vigilia, oración, ayuno, para orar por tal persona que está enferma, y ellos creen que es la única manera en que Dios obra ahorita, no a través de los dones. Pero créelo que, y no dudamos que alguien haya sanado así, no dudamos. Lo que sí creemos que no hay efectividad en la manifestación del poder del Espíritu. La efectividad es a través de los dones y a través de esta forma de ministrar. Muchos van y ponen la mano en la cabeza de las personas. Y digo, puede obrar el Espíritu Santo, no digo que no. Pero esta manera es más efectiva todavía que imponer manos en la cabeza. Digo, la mayoría de los pastores que yo he visto ministrando siempre ponen la mano en la cabeza. Normal, poner la mano. Y no está mal porque es imposición de manos, ¿no? No está mal. Pero es menos efectivo que la manera en que lo estamos enseñando, ¿okay? Menos efectivo. Yo siempre digo, de un 100%, a lo mejor va a tener un 99, un 98, ¿no? El 1%, porque definitivamente no cree, es totalmente incrédulo, y el otro por ciento, otro 1%, es porque las personas, a pesar de ser hijos de Dios, creyentes, pues no creen en esta manifestación porque creen que cesaron, porque creen que ya no están vigentes, o porque muchos grupos de predicadores, ministros o pastores o maestros están enseñando en contra de los dones del Espíritu. Entonces, como enseñan en contra de, y a los que ministramos a los enfermos nos dicen prácticamente milagreros, pues imagínense la gente, ¿cómo estará? Si yo le digo, inclusive esta semana le dije a un predicador internacional a través de YouTube, él subió su mensaje, y ese predicador dice, esta semana se van a operar a mi esposa por cuestiones de la columna. Entonces nosotros vemos tantos milagros de esos, y la van a operar de la columna, pero Dios va a obrar en todo esto. Dios está obrando en todo esto para que a través de esa operación, o sea, Dios está obrando en la operación, para que a través de esta operación, dice, mi esposa sea libre y ya tenga la facilidad de poder ministrar juntamente conmigo y de viajar a países conmigo y de estar congregada. Ese día no estaba ni siquiera congregada. Imagínense qué tan mal estará la columna, la esposa de este ministro, que no puede estar sentada en una silla. No pueden estar, hay personas que están tan mal de la columna que ni siquiera pueden estar sentados. ¿Sí sabía? Nos ha tocado ministrar personas que no pueden ni siquiera estar sentados, del dolor tan grande que les agarra. Bueno, esta hermana, esta pastora, está en esa situación. Entonces yo le mandé un mensajito por YouTube, pues obviamente las redes no las manejan ellos, pues las maneja un discípulo de esa congregación donde ese ministro internacional es donde ministra, es un pastor, lo he visto ministrando, es un pastor de la verdad presente. Para los que no ven por internet, es un pastor de la verdad que enseña la verdad presente. Entonces este pastor es internacional, lo he visto ministrando en Italia, en Brasil, lo he visto ministrando en Francia, o sea, sale por todos lados. Y bueno, él dijo, mi esposa la van a operar y sé que Dios está obrando para que a través de esta operación ella pueda ser libre del dolor y ahora pueda ya acompañarme a ministrar o andar conmigo a donde yo viaje o a la congregación. Entonces yo le mandé un mensajito y le dije, no hay necesidad de operación. Si usted puede creer en los dones del Espíritu Santo, yo dispongo mi corazón, ya sea no ir, pues es otro país, pero
sí dispongo mi corazón a dedicarle un tiempo para ministrarla vía internet. Si usted, si no es una ofensa para usted, le dije, que alguien le ofrezca, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿no? El cesacionista necesita de los que somos continuistas. Nosotros que somos continuistas y no entendemos la palabra que vino a través de la reforma, lo que es gracia, justicia y todo esto, pues nosotros nos enseñamos de ellos y aprendemos bastante. Pero así como nosotros necesitamos de la palabra de ellos en el tema de la vida eterna, cómo se nos fue proveída, la obra terminada de Cristo, propósito eterno, pacto eterno, todo esto que hemos aprendido acerca de todos esos temas, nosotros hemos necesitado de ellos. Ahora creo que ellos pueden necesitar de nosotros, que somos continuistas. Entonces yo con todo mi amor le puse ese mensaje, pero hasta ahorita, si entro ahorita, pues no tengo ni una respuesta. Y le estoy hablando hace 4 o 5 días. Aquí tengo mensajitos. Y no me han contestado. ¿Por qué? No sé por qué no me han contestado. Principalmente porque no es el pastor el que está viendo tienen personas encargadas. Imagínense qué feo sería, ¿no? Que no le llegara al pastor la información. Porque yo una vez un pastor que estaba enfermo de cáncer, yo también le mandé. Y sí me contestó y me dijo gracias, pero nunca quiso, me dijo hay que hacer una llamada en vivo para que me ministres. Nunca sucedió. Igual cesacionista. Ahora se lo mandé a otro pastor cesacionista de La Verdad Presente. Es un predicador internacional. Y la verdad es que tiene buena palabra. Pero obviamente pues no creen mucho en los dones de sanidad y milagros. Y el asunto está en que pues ya pasaron 4 días, no sé si ya le iban a operar en esos días. Fíjese todo el riesgo de pasar por una operación. Una operación, ¿qué se necesita para que alguien lo opere? Primero, ¿estamos de acuerdo? Excepto que tenga un seguro por ahí. Segundo, ¿qué más necesita? Que lo anestesien. ¿Sabía lo peligroso que es una persona? Puede que si el anestesiólogo se equivoca y le pone además, adiós. Es peligroso. Tercero, aparte de que el médico le meta cuchillo. No sé si ya lo hacen por otro tipo de vías, ¿no? Que es, no me acuerdo cómo se llama. Le hacen 4 agujeritos y le meten un aparato. Paroscopía. Pero la paroscopía también es un aparatito que anda ahí creo cortando, ¿no? Algo así. Pero ya no abren. Pero es la misma. Puede haber una equivocación de que se equivoque, a lo mejor no de órgano, pero que si el bisturí se le vaya a otro órgano. Algún mínimo centímetro, milímetro que se les desvíe, ya le daña otro órgano. Y algo, Dios mío, ha habido cosas, no quiero hablar mal de la ciencia médica, pero a personas les han dejado tijeras adentro. ¿Se han habido casos? Y luego le tienen que volver a operar para sacar las tijeras, ya que la persona empieza a molestarle ahí. O sea, gracias a Dios por la ciencia médica. Es buena la ciencia médica. Y es parte de la sabiduría que Dios ha dado para que el mundo subsista más tiempo sobre la tierra, en lo que conoce a Cristo. Ahora, no estamos en contra de la ciencia médica. Si usted un día necesita una pastilla y cree que no tiene esa operatividad de la fe al 100%, pues tómese la pastilla. No estamos en contra, ¿no? En ninguna manera. No estamos en contra de que sale la persona de su tratamiento. No estamos en contra de nada de eso. Pero sí, en la cuestión de las operaciones, es más riesgoso que tomarse una pastilla. Pues, ¿qué mejor sería que a esta hermana pastora el Espíritu Santo le reconstruyera su columna, se le hiciera nueva, y esos desgaste que tiene en los huesos de los, ¿cómo se llama? Esos huesos, pues son las vértebras, son huesos, ¿no? Más los discos, ¿o cómo se llaman los otros discos? Discos y vértebras, el Señor se las ponga nueva. Así no se evita el quirófano, se evita el problema de que se equivoque el anestesiólogo, se evita el problema del que la vaya a operar también se equivoque. Por alguna cuestión, no sé, ha pasado aquí en Jalisco, cuando recién yo entré a trabajar al despacho donde estaba. Allí había una jovencita que como al mes que yo entré, literal, se fue a hacer una operación de lipo.
Y pues el médico que la hizo como que no era una clínica muy reconocida, era una clínica patito pues ahí. Y resulta que el siguiente día pues le traspasó, de una lipo le traspasó el pulmón, porque el médico se equivocó en lo que le estaba cortando sacando la grasa, le picó el pulmón y ahí quedó. Bueno, una persona como unos 28 o 30 años, que era la recepcionista ahí del despacho donde yo trabajaba. Imagínense, o sea, el médico se puede equivocar, pero Cristo nunca se equivoca. El Espíritu Santo nunca se equivoca. Por eso, qué mejor que pasar por una operación, qué mejor creer en los dones. ¿No sería más fácil para los cesacionistas, en lugar de que esta hermana pase por una operación? Pero bueno, bendecimos a estos pastores y creemos que ese mensaje le va a llegar. Pero que también sería tan mal de que si el congregante es cesacionista, imagínense, y luego para acabarla, no sé por qué ese Face dice prosperados, para acabarla, porque muchos critican que la prosperidad y todo eso que no es de Dios. Imagínense, no le he podido quitar eso, pero no sé por qué dice prosperados ahí. El caso es que yo le comenté, dice prosperados, no dice Face por Guadalajara. No sé, Michelle, por qué. Pues hay uno un YouTube de prosperados. Bueno, de prosperados, que ya ni siquiera yo pensé que no existía ese. El caso es que a través de ese le mandé, imagínense el que está recepcionando el mensaje, que es un congregante de este pastor. O sea, el mensaje puede llegar hasta ahí, ¿se sabía? Y nunca pasarle el reporte al pastor, porque ese dice, no hombre, prosperados, y luego me dice sanidad y milagros, cuando yo soy cesacionista. Pues simple y sencillamente ese recado, ese mensaje queda hasta conmigo, no se lo paso a mí, pastor. Qué feo, ¿no? Y luego que de repente, Dios mío, una negligencia médica, no quiero ni siquiera pensar. Pero bueno, esperemos que le llegue el mensaje, y si no, que el Señor tome las manos de ese médico, algo así, ¿no? Pero créalo que nos evitamos tantas cosas creyendo en los dones, tantas enfermedades que son operables. El Señor, imagínense esta hermana con artrosis y osteoporosis, pues ya ni siquiera podían operarle de las piernas, de las rodillas, no podían operarla, porque al tener osteoporosis no pueden operar porque se desbarata, pues. O sea, imagínense que le pongan una prótesis de metal con un hueso que tiene osteoporosis, pues sí va a desbaratar el hueso, literal. Pero bueno, yo dispuse mi corazón es un ministerio internacional, un pastor que anda por todos lados, pero yo dispuse mi corazón a mandarle un mensajito. Por lo menos el mensaje yo lo envié, no va a quedar de mi parte, ya quedaré de parte de él, que crea o no crea o limite en el mensaje y nunca llegue. Ahora sí ya dependerá de eso. Pero no hay necesidad de que esta pastora ande sufriendo, ni necesidad de que pase por el quirófano, cuando tenemos el poder del Espíritu de Dios en sanidad y milagros. No hay necesidad. Pero bueno, en el nombre de Cristo Jesús creemos que le va a llegar el mensaje. Ok, pues estamos en la historia. Estamos un poquito de la historia y nos quedamos ya, ahora sí, vamos a comenzar 1900. Vimos John Alexander Dowie, vimos a María Woodworth Etter, cómo Dios los usó para sanidad y milagros en un tiempo donde había en Australia un problema de pandemia. Tenía unas semanas este pastor Alexander Dowie, unas semanas, y ya habían muerto 40 hermanos, hasta que Dios le revela y dice, sabes que no es Dios el que los tiene así, ni es Dios el que de este problema que los está matando, es el destructor, el enemigo, las tinieblas. Y bueno, John Alexander Dowie se agarró a esa palabra, y ¿qué cree? Ya no se murió ninguno de su congregación. Entonces nos quedamos luego con María Woodworth Etter, cómo Dios la usó en un tiempo donde ni siquiera las mujeres se les tomaba en cuenta en Estados Unidos. No podían votar por allá a finales de 1800. Pero bueno, hoy vamos a continuar con 1900.
1900. Y bueno, importante resaltar esto. Jesucristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El evangelio de Cristo no es un evangelio seco, porque hay cesacionistas que fueron usados en la historia. No sé si fue Jonathan Edwards, un calvinista cesacionista, donde se veían manifestaciones donde el Espíritu Santo obra en ellos para salvación, y hay personas que derramaban lágrimas, hay personas que pues lloraban en público ahí, porque el Espíritu Santo hacía lo que ellos, hasta donde el límite que le permitían llegar al Espíritu de Dios. Y se veían ese tipo de conversiones. Yo escucho predicadores que son cesacionistas, porque la verdad tienen muy buena palabra respecto al nuevo pacto, tienen muy buena palabra, pero igual no los veo ni siquiera ellos que derramen una lágrima, ni que rara vez por allá los veo uno por allá que se emocionó, y por ahí el Espíritu Santo ahí como que sintió la presencia del Espíritu Santo. Obviamente que no andamos por sentimientos ni por lo que sentimos, ¿no? Pero es un evangelio, aparte de que es escritural, es práctico. Es un evangelio donde Dios se hace sentir en los seres humanos. No es un Dios seco donde escuché la palabra y no sentí nada. O en el tiempo de que alabamos a Dios, aunque todo el tiempo debemos alabarlo, y entendiendo que la adoración está dando por ahí un pastor ahí una enseñanza, que la adoración no necesariamente significa cantar. O sea, la adoración es una manera en que nosotros podemos permitir exaltar a Cristo, adorar a Cristo y servir a Cristo. Más que adoración es aparte servicio, por amor. Sin embargo, pues nunca los ves que nada, pues, o sea, predican y empiezan seco la enseñanza y terminan seco la enseñanza, no hubo nada. Entonces, claro que el Espíritu Santo se hace dejar sentir, claro que lo podemos sentir su presencia, claro que son ríos de agua viva que corren por nuestro interior. O sea, no es un evangelio seco, pues, no es un evangelio que no hay manifestación del Espíritu, siempre debe haber manifestación del Espíritu Santo. Pero bueno, ok, pues vamos ahora sí. Charles Parham, estamos hablando a principios de 1900, en octubre exactamente del año 1900. Saludamos al pastor Federico Lara, que nos está viendo ya desde Portland, Oregon, a la hermana Alexa, a Dianita Gastelum, a la hermana Claudia y al pastor Javier Tosto, que nos ve desde Ciudad Evita, Argentina. Le enviamos un abrazote. Y también, ¿quién más nos va a ver? El hermano Felipe. Le enviamos un abrazote hasta allá donde esté. Y en el nombre de Cristo Jesús creemos que pronto estará con nosotros. Ok, entonces el evangelio de Cristo no es un evangelio seco, porque Dios quiso darse a manifestar a los seres humanos. No es un Dios que decimos está en el cielo y algún día lo veré, sino Él se hace presente en las reuniones de los santos. Se hace presente de una manera individual en sus hijos, porque Él nos habita. ¿Ok? Muy bien. Aunque no andamos por sentimientos, andamos por fe, pero es un Dios que se hace manifiesto, se hace sentir. Octubre de 1900, Charles Parham era un predicador de avivamiento metodista en la tradición del movimiento de santidad. Vamos a ir viendo entonces. Octubre de 1900 comenzó una pequeña escuela bíblica en Topeka, Kansas. Él y sus estudiantes comenzaron a escudriñar las escrituras buscando explicaciones de cosas tales como la conversión, la sanidad, la segunda venida, el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia del mismo resultado. Y obviamente todo esto resultó en que hubo grandes debates, controversias. Uno diciendo, no, pues que ya los dones ya no están vigentes. Otro diciendo que sí, y se iban a la escritura. Es importante entender, esta manifestación del Espíritu Santo de la cual estamos hablando viene basado en la escritura. No es algo que yo estoy inventando, no es algo que a mí se me ocurrió, porque a pesar
de que los neopentecostales o nuevos pentecostales, algunas de las cosas que practican no vienen en la Escritura. Sin embargo, a pesar de todo ello, todo el movimiento y la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones ha sido juzgada, criticada y a la vez satanizada por ciertos predicadores que son reformadores, que vienen del calvinistas particularmente, cesacionistas. Ha sido duramente criticada por causa de los movimientos neopentecostales, que se ve un relajo, y usted los ve por internet. O sea, ya tiene personas pegándole patadas a otros para que tiemblen y caigan. O sea, se han ido a un extremo de una manifestación, entre comillas, del Espíritu Santo, que a lo mejor no está ni apegada a las Escrituras, ni es algo correcto. ¿Okay? Hay otras personas que creen que para liberar a una persona necesariamente tiene que vomitar, si no, no hay sanidad. Entonces hay muchos movimientos. Hay uno que creo que les daba un chicle para que sanaran, algo así. Bueno, si el enfermo cree que va a sanar de su dolor de muela y le da un chicle, pues sí, una vez, pero darle chicles a toda la congregación para que sanen, como que ya no es algo raro, pues. Bueno, pero este movimiento pentecostal que surgió a través del metodismo, Charles Spurgeon era un metodista, ellos estaban basados en una doctrina que enseñaba John Wesley. Aparte de la doctrina, ellos quisieron experimentar ese bautismo con el Espíritu Santo, ese poder de Dios, ese revestimiento de poder, pero no surgió porque se pusieron a orar un día y dijeron, el Espíritu Santo se manifestó porque lo buscamos. No, ellos se fueron a la Biblia, a la Escritura, para poder corroborar que eso que se iba a manifestar era bíblico. ¿Okay? Muy importante entenderlo, y más aún que en este tiempo ahorita hay personas que se paran al frente y no dan un solo texto bíblico, y empiezan a hablar. Yo estoy en contra de esos, de los yo le llamo anti-escriturales, donde hablan y nunca lo corroboran con la palabra, con la Escritura. No va a ser mayor el Cristo que pueda mostrarse con nosotros que el mismo Cristo que habitó en Pablo y que nos explicó cómo operaba ese Cristo. No va a haber mayor, eso sí se los puedo decir. Por lo tanto, todo lo que hablemos debe estar apegado a la Escritura. Si algo, yo soy así muy drástico y radical, si algo no viene en la Escritura, en la revelación del nuevo pacto para la iglesia, simple y sencillamente no lo tomo en consideración. ¿Okay? Entonces, ahorita ya se están surgiendo movimientos donde empiezan a sacar una doctrina, una filosofía, un dogma. Sin embargo, no hay un fundamento escritural. Una de las cosas que se está diciendo, por ejemplo, que Dios solamente oye al Hijo, Cristo, Jesucristo, y que a nosotros en lo personal no nos oye. Entonces, Él nada más, Dios va a obrar, se va a manifestar cuando alguien le ora, pero es Cristo en él el que está orando. ¿Sí me explico? Si no es Cristo en él el que está orando, entonces Dios no se va a manifestar. Si usted en lo individual no le ora a Dios, si usted le ora a Dios de manera individual, sin tener la formación de Cristo, es decir, un alto volumen de Cristo en usted manifestándose, pues Dios no lo va a oír. Entonces, pero tenemos casos de personas que no tenían a Dios, que eran muertos espirituales, como Cornelio, Hechos capítulo 10. Dice que Cornelio era un hombre piadoso que oraba a Dios, y era un hombre que colaboraba con el judaísmo, para la obra de Dios. Y dice que sus oraciones fueron oídas, y era un muerto espiritual. No estaba Cristo en él para que dijéramos, Dios oye nada más a Cristo en Cornelio, pues era muerto espiritual. O sea, Dios oye a toda la humanidad, porque Dios anda buscando a la humanidad. Eso se llama gracia preveniente, dijo Wesley. Es una gracia donde Dios anda detrás de los seres humanos. Pero hay seres humanos que andan buscando a Dios y lo encuentran o no lo encuentran porque lo andan buscando de una manera diferente. Lo andan buscando en una religión, lo andan buscando en el budismo, lo andan buscando en el judaísmo, o lo andan buscando no sé cómo se llama la religión de Confucio, o por Hare Krishna de los hindúes. O sea, andan buscando a ese Dios supremo
y a la vez usan muchos dioses para buscar aquello que es eterno. Pero la humanidad siempre andaba en busca de Dios y Dios andaba en busca de la humanidad. El asunto es cómo Dios puede encontrarse, cómo Dios escuchó, tan es así, que escuchó la oración de Cornelio que le envió a Pedro, imagínense. Y Cornelio era un muerto espiritual, entonces Dios no nada más oye a su Hijo en nosotros, Dios nos oye a nosotros en particular. Dios oye a la humanidad que está clamando por un Dios. Dios oye. Por eso Dios siempre propicia, envía predicadores para que les hablen la palabra. Porque Dios escucha a la humanidad, Dios escucha a su Hijo en lo individual, como escuchó a Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, creo que es el 7. Dice que Pablo le estaba orando al Señor y rogándole que le quitara ese aguijón en la carne. Y ese aguijón, segunda carta de los Corintios capítulo 11, dice que era la persecución continua a los judíos, lo apedrearon, lo asaetearon, no sé si lo latigaron, lo apedrearon. Era totalmente perseguido Pablo por causa de Cristo. Entonces, dice Pablo, le he rogado al Señor, él en lo individual le oró al Señor. Y Señor, quítame este aguijón, o sea, quítame esa persecución. Y el Señor le contesta en lo individual a Pablo, no a Cristo en Pablo, sino en lo individual a Pablo le contesta, Cristo le contesta. ¿Qué le dijo el Señor? Jesucristo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces mi poder comienza a operar, porque no es en tus fuerzas, es en mi poder, Pablo. ¿Se da cuenta? Pero el Señor en lo individual le contestó a Pablo. Entonces no podemos decir que nada más Dios oye la oración de Cristo, de Jesucristo en nosotros. Es decir, cuando yo oro, que si es Cristo a través de mí, pues es lo que oye el Padre. Pero a mí en lo personal, o una persona que no tiene renovado el entendimiento, que no tiene transformada el alma y que no tiene a Cristo formado en su alma, pues no lo va a oír, porque si no es Cristo expresándose, Dios no lo va a oír. Entonces sí es algo grave lo que se está hablando. Imagínense, si Dios me escuchara en mi oración y escuchara hasta que Cristo fuera formado en mí, porque para que Dios oiga la oración de su Hijo que está en mí, y en usted también está Cristo, ¿no? Para que Dios oiga la oración de su Hijo en mí, yo tengo que renovar para que sea una expresión de Cristo a través de mí. Y si mi renovación del entendimiento y transformación del alma dura 5 años, significa que Dios va a tardar 5, imagínense, estar orando, Señor, estoy orando, pero tu Hijo Cristo no está formado en mí, entonces necesito, pero se me va a formar en 5 años, un poquito más, significa que hasta 5 años me va a oír Dios. Qué incongruencia, ¿no? Digo yo, a veces escuchamos predicadores, y lo digo con todo respeto, no lo digo para ofender, pero sí es incongruente, pues, que ahorita digamos que Dios oye la oración de su Hijo en nosotros y no a nosotros. Pero hay ejemplos en la Biblia donde Dios escuchó a un hombre llamado Zacarías que está esperando la venida del Señor. Y cuando se le presenta, él le dice, ahora sí, tu oración ha sido escuchada, ahora sí se presenta el Cristo, Jesús el Salvador. Y bueno, así nos vamos a encontrar muchos hechos donde Dios escuchaba la oración de personas aún muertos espirituales. Entonces no se trata de que Dios oiga la oración de su Hijo, porque sí se están levantando muchos predicadores internacionales y son buenos hermanos, o sea, no son malos, son muy buenos hermanos, pero muchas personas creen que todo lo que hablan esos hermanos es una verdad escritural. Pues por eso yo siempre he estado luchando por eso, en redes. Hemos estado poniendo mensajes para que por favor regresemos a las Escrituras, regresemos a la esencia que nos dejó Dios a través de Pablo, de la revelación que le dio a Pablo en Cristo Jesús, Cristo a Pablo. Regresemos a este nuevo pacto escritural. No hacemos nada más porque alguien me lo contó, alguien me lo dijo, porque cierto predicador que está pegando, porque sí hay épocas donde ciertos predicadores pegan. Se van a andar pegando, anda muy de moda este predicador, y más si le pone, imagínense, música de fondo. Vamos a hacer una prueba. Voy a tratar de convencerlo de algo. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a poner música de fondo.
Y a lo mejor usted, porque la música siempre va a generar en el alma, la música fue creada por Dios y crea cierto que con un mensaje que se dé con música puede generar algo. Es más, se ha habido en conciertos de Luis Miguel que la gente grita de histeria: ¡wow, Luis Miguel, te amo! ¿Sí lo has visto? Mujeres se suben en la mesa o arriba de otros para que los vea Luis Miguel, ¿no? Y se crea una histeria colectiva y las personas empiezan a derramar lágrimas por Luis Miguel. Y no fue por el Espíritu Santo, ¿eh? No fue por el Espíritu Santo. Pero mire, si ya hay música de fondo y yo le puedo hablar una verdad a medias o puedo hablarle una mentira haciéndolos creer que es una verdad. Por ejemplo, si yo les dijera: ya está la música de fondo, usted está todo rolado y que no, te alabo, Señor, te adoro, y esa canción creo que dice, vamos a esa canción, creo que esa canción dice: vamos a adorar, por siempre en su presencia cantaré. Estamos así en ese mismo ambiente. Pero en ese momento yo le digo: hermanos, dice el Señor que ustedes no van a pasar el año que entra, que todos van a empezar a morir, maestro. Porque el Señor dice que en su soberanía va a decidir llevárselos antes de tiempo. Van a llegar nuevos hermanos y ustedes van a empezar a caerse por ahí muertos en la calle o en cualquier lugar, porque el Señor ya se los quiere llevar. Y a través del mensaje subliminal le puede llegar a su alma. Inclusive puede llegar a creerlo, porque hay un mensaje de fondo. Y puede llegar a convencerlo, porque hay una música de fondo que le da un soporte al mensaje que usted está recibiendo. Y le están hablando de Dios, sí. Y Dios, hasta que se forme Cristo, te va a escuchar. No te escucha Dios a ti. Al único que escucha es a Cristo en ti. Pero para que Dios te escuche necesita que Cristo esté formado en ti. Y si Cristo no está formado y no oyes mucha palabra, no va a haber renovación del entendimiento, ni transformación de alma, ni formación de Cristo. Y si no hay formación de Cristo, Dios necesita oír a su Hijo en ti. Y si su Hijo no está totalmente impregnado en tu alma, pues Dios no te va a oír. Es decir, hazle como quieras, órale a Dios, pero tus oraciones no van a llegar. Inclusive muchos dicen ni siquiera al techo. ¿Se da cuenta? Yo les hablé ahorita las palabras que están saliendo de la boca de predicadores con música de fondo. El asunto es que muchas personas están cayendo en esas redes, creyendo que lo que dice alguien es una verdad. Cuando ya te vas a la escritura y dices: no, es que Dios escuchó a Pablo, no a Cristo en Pablo. Es que Dios escuchó a Cornelio, no al hijo en Cornelio. Y empiezas a ver las escrituras y dices: no, eso no me coincide, esa doctrina. Ah, pero como la dijo un predicador internacional que está pegando, pues hay que creerlo todo. O sea, ese es el problema, pues. Yo no tengo nada en contra de ese predicador, lo amo en Cristo Jesús. Pero no todo lo que dice él es una verdad, aunque habla verdades. Habla de Cristo, pero no todo lo que habla de Cristo es verdad. A ese predicador yo lo he escuchado diciendo que Dios en su soberanía, pues si te tienes que morir, te vas a morir, porque Dios en su soberanía a lo mejor no te va a sanar, a lo mejor te va a llevar antes de tiempo. A ese predicador que anda diciendo eso, yo lo he escuchado. Entonces habla grandes verdades, pero a veces habla cosas, para que no se escuche feo, habla mentiras, porque no son escriturales, porque no es una realidad, porque no es cierto para este nuevo pacto, no es cierto. Pero yo no tengo nada en contra de él, no tengo nada en contra de ningún hermano. Ponemos mensajes para corregir, instruir, porque mi intención de mi corazón es que la gente no muera a corta edad. Porque esa doctrina de que digan que Dios Él te va a llevar cuando Él quiera, porque es un Dios soberano, y si así como decidió salvar a unos y mandar a otros al infierno, así mismo Dios va a decidir sanar a unos y a otros no. Es una doctrina esa que no es escritural,
no es conforme al nuevo pacto, no es conforme a la obra terminada de Cristo, que Él vino a salvar a todo el mundo, pero también por su llaga hemos sido sanados. Entonces no es una doctrina escritural. Corroboremos todo con la escritura. Podemos escuchar muchos mensajes bonitos, con música de fondo, pero ¿sí me están a entender? No quiero ofender tampoco a los hermanos que tienen como ídolo a este hermano que es predicador internacional. No quiero ofenderlos. Pero siempre seamos escriturales. Regresemos a lo que la Biblia dice, a la escritura, al nuevo pacto. Muy bien. Después de haber hablado todo esto, vamos a la historia otra vez con Charles Parham. Este hombre empezaron a estudiar la Biblia para ver esa manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces llegaron ellos entonces a la conclusión. Hubo un gran debate. Parham tuvo que salir para realizar cultos en Kansas City y dejó a sus estudiantes que continuaran con la investigación. Al regresar el 31 de diciembre de 1900, es decir, aproximadamente 3 meses después, por decirlo así, se encontró con que 40 estudiantes habían llegado a la conclusión de que el don de lenguas era la evidencia incontrovertible del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo. En el culto de medianoche, una de las estudiantes, Agnes Osman, estamos hablando de personas reales, ¿no? De personas que recibieron todo esto. Agnes Osman pidió a los demás que le impusieran sus manos para ser llena con el Espíritu Santo. Ello ocurrió. Parham cuenta que parecía haber un halo alrededor de su rostro. Ella comenzó a hablar en chino y no pudo hablar en inglés por 3 días. Esa fue la manifestación en el don de lenguas en esta hermana en diciembre de 1900. Estamos hablando de 125 años, ¿no? 125 años. Esa fue la manifestación en ella. Pero todo comenzó porque estudiaron las escrituras. No crea que nada más fueron y se pusieron un grupo a orarle al Señor para ver si eran llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los tocara. O sea, no hubo nada de eso. Primero fueron a la escritura y de ahí hubo manifestación. Por eso le digo que cuando se habla del Espíritu Santo basado en la escritura, siempre va a haber manifestación. No estamos hablando del Espíritu Santo de manera independiente, sino basado en la escritura. ¿Okay? Entonces, un estudiante tras otro recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y se dice que hablaron en varios idiomas. Parham cerró la escuela y con sus estudiantes predicó el nuevo mensaje por todo Missouri y Texas. Se empezó a correr ese mensaje del bautismo. La importancia de estos sucesos no radica en el don de lenguas en sí mismo, ya que se conocían varios casos así. Lo novedoso era que Parham hacía una distinción entre el bautismo del Espíritu Santo y la santificación o segunda bendición, que hablaba el metodismo. Es una gran diferencia entre el bautismo con el Espíritu Santo con la santificación. ¿Qué creía este hombre llamado Wesley? O algunos wesleyanos, vaya. Se ubica la historia de Wesley, una persona inglés que luego vino a Estados Unidos como misionero, luego se regresó, conoció a unos misioneros alemanes, y ahí fue cuando él recibió el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, muchos creían que el bautismo con el Espíritu Santo le llamaban segunda bendición o segunda obra de santificación. Creían que con el bautismo con el Espíritu Santo las personas ya estaban obrando, la santificación que fue proveída en la cruz. En otras palabras, había un cambio radical en la mente, había un cambio radical en las acciones, había un cambio radical en la forma de pensar con el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso creía Wesley, pero basado en la Escritura ahorita nos damos cuenta que no. Alguien puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo y seguir igual. ¿Qué necesitamos? Transformar el alma por medio de entender todo lo que Cristo hizo por nosotros. Así es la manera en que vivimos un proceso de transformación o de santificación. ¿Sí? Muy bien, entonces se le llamaba segunda bendición según los wesleyanos. Entonces Parham dijo:
hacía una distinción en el bautismo con el Espíritu Santo y la santificación o segunda bendición. Se trataba pues de una tercera experiencia que equipaba a los creyentes para el servicio. O sea, el bautismo con el Espíritu Santo, según Parham, no era para santificarse la persona, sino era para ser capacitados para la obra del ministerio, y eso es lo bíblico, eso es lo escritural, eso es lo que dice la palabra. Es para capacitar a los santos, porque Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahí sí dice, y me serán testigos. Y vamos a hacer un testimonio de un Cristo vivo cuando se manifiestan sanidad y milagros. ¿Sí me explico? En Hechos capítulo 8 fue muy claro el asunto y la historia respecto a Felipe, ¿sabía? O sea, imagínese una persona sin Cristo que está yendo con los brujos a recibir sanidad. Digo, a mí me tocó. Allá en la ciudad en Las Mochis hay un pueblito que se llama, se me olvida. Pero había una brujita donde iba que me pasaran los huevos y las ramas por encima. Imagínense. En Mochicagua, y hasta Doña Juana y la llevamos, Dios mío. Y le pasaron los huevos por encima a Doña Juana. Y bueno, el caso es que cuando íbamos para allá nosotros, bueno, digo, la gente va a recibir sanidad, y una persona que se le incrustó un clavo en su pie y le cayó tétano. ¿Sabes lo que es el tétano? Es como cáncer le cayó tétano, y ¿qué cree? Fue con la brujita y sanó. Y bueno, eso nos dejó tan impactados que nosotros dijimos, pues vamos a que nos sane a nosotros también. El caso es que la brujita quería que fuéramos cada cierto tiempo y que lleváramos huevos, ¿no? Algo así. Desayunaba muy bien la vieja. A ella regalaba los huevos. Los vendía, perdón. Le compramos huevos a ella, huevos preparados. 50 pesos cada huevo. Bueno, no me acuerdo. El caso es que ella te pedía que cada viernes fueras con ella durante no sé cuántos meses. Pues quería recaudar, pues. Pero esa persona sí sanó. El único asunto que esa persona que sanó del tétano se ahorcó arriba, creo que se ahorcó arriba de su casa. O sea, imagínense, sanar de un tétano y luego para ahorcarte, es porque los espíritus inmundos andaban ahí atormentándolo. Y donde quiera creo que andaba él, lo andaban siguiendo sopilotes, ¿no? Algo así. Sopilotes, no, los búhos. Búhos. Sí, no, lechuzas, pues, o búhos. Lo andaban siguiendo por todos lados. Así que cuando usted ve una lechuza, no es cierto. No le tenga miedo a eso. Nosotros estamos en Cristo, eso no nos afecta. En caso de que la persona se ahorcó, después de haber sido sanado del tétano. Es lo que le digo. O sea, entre comillas hay una aparente sanidad, pero por otro lado te afecta otras cosas. Muerto espiritual, pues se fue a sufrir eternamente y se suicidó aparte. Bueno, el caso es que, mire, los brujos hacen milagros. Hechos capítulo 8 lo podemos ver ahí en el caso de Felipe. Los brujos hacen milagros. Este mundo sin Cristo está acostumbrado a ir a ver un poder ahí con los brujos. Y hay filas de personas ahí con los brujos, filas de personas. Digo, nosotros venimos de ese contexto. Mi abuelita le encantaba ir con una bruja que se llamaba Doña Gila. Ahí por Aguacaliente, ¿se acuerdan? Aguacaliente, entre Mazatlán y Rosario. Le gustaba ir, le encantaba a mi abuela. Y andaba siempre con brujo, y voy con el brujo para que me lea las cartas, voy con el brujo porque me pusieron un mal. Eso es muy común en el sur de Sinaloa, y Tepic, por la parte de Nayarit, muy común. Y que voy a ir con el brujito, y que haya unos brujos en tal parte, no sé. El mundo está acostumbrado a ir con brujos, pues el mundo es Cristo. Porque andan buscando a alguien superior que manifieste un poder. Y rápido. Que manifiesten un poder. El mundo está acostumbrado a eso. Imagínense nosotros los cristianos, los que son cesacionistas, llegan a hablarle de un Cristo, y te estoy hablando de Cristo, sí, pero muéstrame el poder, porque se mostró el poder con Felipe en Hechos capítulo 8, y fue tan superior el poder de Felipe, que ese brujo se convirtió a Cristo. Entonces, este mundo está acostumbrado a ver señales, ¿sabía? El mundo ve señales por donde quiera. Que le mojé los trapos y no sé qué, y la ropa interior se la mandé a aquel muchacho que me gustaba, y ahí se enamoró y se casaron. Mi prima una vez le preparó
un perfume a su esposo para que no la dejara, y era un perfume normal, y luego quemó unos, ¿qué culpa tenían esos pobres animalitos? Unos murciélagos quemó un murciélago, lo machacó, imagínate que lo que eras, ¿no? Lo machacó y lo echó en el perfume, y ¿cómo cree que se veía el perfume? Me tocó verlo, ¿cómo cree que se veía? ¿Negro? Pero qué raro que alguien te llegue y te traiga un perfume, mi amor, y que sea negro, caray, como que no, ¿verdad? Entonces, pues sí, ahí, entre que retuvo al esposo, pero al fin de cuentas la dejó, y con 4 chamacos, es lo que le digo, puede funcionar ahí, pero el mundo está acostumbrado a ver ese poder por donde sea. Va a las 12 en el canal local de aquí, creo de Jalisco, a las 12 salen un montón de chamanes ahí. O sea, la gente que te leo las cartas, que está viendo, está acostumbrado a ver un poder. Entonces llegan los cristianos cesacionistas, hablándoles de Cristo, y no hay nada, pues el mundo va a decir, pues ¿qué Cristo me estás mostrando? Pero al contrario, cuando somos continuistas, creemos que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, creemos que hemos sido bautizados para operar ese poder aquí en la tierra, Cristo en nosotros, manifestando ese poder, pues imagínense, ya la gente dice, bueno, es que esto es diferente porque es un poder. Por eso en el pentecostalismo miles se convirtieron, miles se han convertido, y en el cesacionismo muy escaso. Por eso la iglesia pentecostal que cree en los dones ahorita es la más grande en México y creo que en toda la tierra. En el África, puros pentecostales. En Chile, creo, puros pentecostales. Que en Chile es raro un cesacionista en Chile. Pero la gente está viendo un poder. O sea, está viendo un poder, el poder de Cristo manifestándose. No es un Dios nada más de palabras, sino es un Dios de poder. Por eso Pablo dijo claramente en la 1 Corintios 2, yo no he venido con palabras persuasivas. ¿Por qué palabras persuasivas? Porque había un problema ahí con la cuestión del pensamiento griego. O sea, yo no he venido a convencerlos con palabras de filosofías de Platón y de todo esto, de esos filósofos griegos, porque se dio mucho eso de los filósofos griegos en la época inclusive del siglo IV, San Agustín. Se dio mucho. Entonces, siglo III, toda esa filosofía platónica venía, griega. Y Pablo dice, bueno, yo no me he venido a hablar de esas filosofías, que si bien es cierto se ven bonitas y todo, pero no hay nada manifestado. Yo he venido con el poder del Espíritu Santo. Yo he venido con demostrarles un poder, porque ese poder no es interno, porque muchos malinterpretan primera carta de los Corintios 2, y dice, cuando Pablo dice que yo no he venido con palabras persuasivas, sino con demostración de poder del Espíritu, ellos dicen que nada más habla de algo interno. Puede ser algo interno, pero ¿qué cree? También es algo externo. No nada más interno, es externo también. Por eso el poder del Espíritu Santo, vaya, tiene poder para transformar a un muerto espiritual y darle vida, hacerlo una nueva creación, pero también tiene poder para sanar a los enfermos, porque esa es la demostración de poder que me traía Pablo. Por eso dice, he venido a demostrar. ¿Cómo se demuestra un poder? ¿Interno o externo? Por obviedad, ¿no? Por eso la primera carta de los Corintios 2 dice, no he venido con demostración, con palabras, sino he venido con demostración de poder. Es demostrar un poder, es decir, un poder interno, un reino interno, ahora que se haga externo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El Cristo interno, esa gloria de Dios está interna, pero ¿qué cree? No se debe de quedar aquí. Por eso hay una expresión de Cristo para que esta humanidad vea la gloria de Dios, Cristo en nosotros manifestándose con ese poder a esta humanidad. Si no, ¿qué sentido tendría que un brujo, no es que funado brujo hace milagros, y que tú llegas con un evangelio simple, sencillo, de palabras, sin demostración de poder? Pablo dice lo contrario. Yo no he venido nada más con palabras de una doctrina de Cristo, de un concepto de Cristo, o hablarles de Cristo, sino que ese Cristo se manifieste a través de mí. Así dijo el apóstol Pablo. Bueno, entonces, continuamos con Charles Parham. Digo, porque muchos creen que el reino de Dios ha llegado a nosotros y es un reino interno porque Cristo nos habita. Sí, es interno, pero la expresión de Cristo es una expresión externa. Es algo que la humanidad tiene que ver en nosotros. Y no nada más en buen comportamiento, buenas actitudes, frutos, sino en un poder acerca de la manifestación de sanidad y milagros.
Ok, entonces Charles Parham. Entonces él cree que era una capacidad dada, el bautismo con el Espíritu Santo, una capacidad dada para la obra del ministerio del servicio a Dios. Un agregado interesante era que ahora él podía estar seguro de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, dado que las lenguas eran una señal física inicial y la evidencia de ello. Al principio este mensaje no fue bien recibido. Parham viajó por todo Kansas, Missouri, Texas. Solo en 1905, eso es, en un año viajó por todas esas ciudades, esos estados. En Texas la gente aceptó su evangelio completo en cantidades significativas. Parham comenzó una escuela bíblica en Houston, Texas, desde donde su enseñanza llegó a la congregación de la calle Azusa en Los Ángeles. Básicamente inició con Charles Parham. Todo el evangelio de hablar en lenguas, ¿no? Todo el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. En la calle Azusa, eso fue Charles Parham, en la calle Azusa de Los Ángeles. El predicador bautista de color William Seymour era un bautista que no creía en los dones, obviamente. Asociado al movimiento de santidad, asistió a la escuela bíblica de Parham y se nutrió de la nueva doctrina. Una mujer de color de Los Ángeles que visitó Texas llevó las buenas nuevas del bautismo del Espíritu Santo y las lenguas a una pequeña misión de santidad entre los negros de California. Ellos invitaron a Seymour para predicar. El 1 de abril de 1906 habló sobre Hechos 2, pero fue excluido de la pequeña congregación porque había asociado el don de lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, muchos creían que sí había bautismo con el Espíritu Santo, pero que no debería ser evidencia en hablar en lengua. Entonces este hombre fue expulsado ahí. Como buenos wesleyanos que eran, es decir, hablando de William Seymour, la asociación la asociaban, con la santificación, Los wesleyanos expulsaron a Seymour porque decían que el bautismo con el Espíritu Santo solamente era el proceso de santificación que debería tener el creyente y no la evidencia de hablar en lenguas. ¿Okay? En una reunión de oración el día 9 de abril en un hogar, Seymour mismo y varios otros recibieron el don de lenguas. El interés y la curiosidad crecieron en extremo. La gente se sentía energizada por el poder del Espíritu y literalmente se caían al piso desde sus asientos. Gente blanca comenzó a unirse al grupo de negros. Lenguas y otras manifestaciones comenzaron a ocurrir. El grupo se mudó a una iglesia metodista abandonada en la calle Azusa, en el número 312 en Los Ángeles, California. O sea, todo comenzó con esa manifestación del Espíritu Santo. William Seymour, el negrito lo recibió a partir de lo que enseñaba Charles Parham. Entonces, era un lugar que había sido un establo, inclusive ese lugar donde ellos comenzaron. No sé si ha escuchado el avivamiento de la calle Azusa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? ¿Usted sí, hermano? Entonces, ¿qué pasó ahí? Esto se transformó en el foco de un avivamiento impresionante. Las noticias corrieron de bastante rápido por todo el país e incluso en el extranjero. Por lo general se toma este pequeño y humilde lugar de reunión más que la escuela bíblica de Topeka como lugar del nacimiento del movimiento pentecostal. Es decir, la mayoría toma la calle Azusa como el inicio del movimiento pentecostal. Sin embargo, todo empezó con Charles Parham en Topeka, Kansas. Más de 20 iglesias pentecostales, incluyendo la muy conocida Asamblea de Dios, remontan su origen al avivamiento de la calle Azusa con este negrito llamado William Seymour. Salieron muchas denominaciones de ahí pentecostales que creían en las manifestaciones del poder de Dios, los dones, las sanidades. Inclusive creo que ahorita hay un museo por ahí donde tienen los bastones que dejaron las personas de aquel tiempo. Eran sanados, sillas de ruedas y todo eso. El movimiento de lenguas, como se llamó al principio, así se le llamó al movimiento de la calle Azusa, pronto cayó bajo la crítica. El evangelista Torrey, que estaba asociado a la doctrina de santidad, característica de las conferencias, allá en Keswick, así se le llamó Keswick, allá en Inglaterra,
y era parte integral de todo el movimiento de avivamiento. No aceptaba las lenguas como evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo, es decir, ya hubo una controversia ahí. William Seymour, tanto Parham como él, creían que la evidencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, recibir o ser revestido de poder de lo alto, venía como evidencia el hablar en lengua, según también dice Hechos 19, Pablo en Éfeso. Pero este nuevo movimiento dijo, ¿sabe qué? No es esa evidencia. Entonces ya hubo una controversia y una división en ese sentido. Los fundamentalistas advertían en contra del mismo, es decir, advertían en contra del hablar en lenguas, pues imagínense, desde esa época, 1905, ya se estaba advirtiendo que el hablar en lenguas no era bíblico, no era escritural, no era para este tiempo, habían cesado, etcétera. Por eso le digo, lo que ahorita cree un cesacionista es porque lo escuchó desde hace más de un siglo. No es algo nuevo, que ahorita el cesacionismo diga que las lenguas son, inclusive muchos dicen que son del diablo. Pero bueno, algunos de los grupos de santidad eran muy cautelosos, algunos wesleyanos, pues. Líderes como Alma White, 1862-1946, de la iglesia Columna de Fuego, consideraban que las lenguas estaban asociadas con la posesión demoníaca y la llamaba jerigonza satánica. Imagínense, ya se levantaron, esta mujer de cierto movimiento ahí se levantó diciendo, las lenguas son satánicas. Todavía hasta 5 años, 2, 3 años atrás, había un hombre llamado John MacArthur que decía que las lenguas eran satánicas y que las sanidades eran del diablo. ¿De dónde lo tomó? Desde 1900 y feria. El problema es nosotros retransmitir algo que escuchamos y creerlos y constatarlo con la escritura. Nuevamente regresó a lo mismo. ¿Qué más importante? Lo que me diga un predicador, pero que me lo diga sin escritura, o que alguien me diga basado en la escritura. Eso es muy importante. Vamos a evitar muchas cosas, muchos falsos movimientos, muchas personas que hablan por hablar y sacan una doctrina nueva, aunque no sea escritural. Pero bueno, esta mujer llamada Alma White creía que las lenguas eran satánicas. A partir de allí, todos los grupos de santidad debían fijar una posición respecto a el hablar en lenguas. La Iglesia Pentecostal de Santidad optó por el Evangelio completo, o la Escuela de Pensamiento Pentecostal. Un hombre llamado A.J. Tomlinson, líder de la Iglesia de Dios de Cleveland, habló en lenguas gracias a la administración de un hombre llamado Cashwell de la Iglesia Pentecostal de Santidad. Y su numeroso grupo se unió al movimiento pentecostal. Cashwell fue también instrumento para integrar el rebaño, la iglesia de Pentecostal de un hombre llamado J. King y su iglesia de santidad, bautizados con el Espíritu Santo. Otro hombre llamado C.J. Mason rompió con su anterior colega debido a la cuestión de las lenguas y estableció la Iglesia de Dios Pentecostal en Memphis, Tennessee. Este grupo ha crecido mucho entre la gente de color en los Estados Unidos de la Unión Americana. Además, es una de las más grandes allá en Estados Unidos el día de hoy. Muchos creyentes que hablaron en lenguas fueron rechazados por las iglesias. Uno de los grupos de santidad más grandes, la Alianza Cristiana y Misionera, se encontró en un dilema respecto a la enseñanza de la calle Azusa en 1907. Después de un prolongado debate, de Simpson formuló su posición. Dice él, no lo busques, no lo prohíbas. Aceptó el hablar en lenguas como legítima, pero no estaba de acuerdo con que era la señal del bautismo del Espíritu Santo. Bien podía ser una señal, pero veía que no era bíblico enseñar que una manifestación especial era la única evidencia del bautismo, como si todos los que no hablaban en lenguas no hubiesen recibido el espíritu de Pentecostés. O sea, hubo otra oposición a que el bautismo con el Espíritu Santo debía ser con la evidencia de hablar en lenguas. Él decía, no, pues alguien puede ser bautizado con el Espíritu Santo y no tiene que hablar en lenguas.
ahorita un gran parte del movimiento cesacionista cree en eso. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo porque recibí a Cristo, que es el bautismo de Cristo, y ya tengo el bautismo con el Espíritu Santo y no tengo que hablar en lenguas. Bueno, esa es una posición antiescritural. Y eso que cree ya existía desde 1900. No es algo nuevo. Muchas de las cosas que usted escucha ahorita, no cree que alguien lo inventó, alguien empezó ahorita con esa nueva doctrina. No, son repeticiones de otras personas que pensaron así. Pero bueno, entonces, se creía entonces que el bautismo con el Espíritu Santo no necesariamente tenía que ser con la evidencia de hablar en lenguas. Este concepto moderado no encontró aprobación general, por lo que muchas congregaciones y predicadores dejaron la alianza misionera, llegaron a engrandecer el liderazgo de la Iglesias Asamblea de Dios cuando se constituyó como denominación independiente en 1914. Asamblea de Dios es una gran organización que llevó el evangelio por todo, inclusive por toda Latinoamérica. En Chile, ellos llegaron a impactar ahí en Chile también. Varios pequeños grupos de santidad se combinaron para formar la iglesia pentecostal del Nazareno en 1908. ¿Ha escuchado la iglesia del Nazareno o no la ha escuchado? Existe la iglesia del Nazareno, viene también de esos movimientos que surgieron en 1900 y tanto en la calle Susa. O sea, la mayoría de los creyentes cristianos de las iglesias que ahorita son pentecostales y creen en los dones, la mayoría vienen de esos movimientos de la calle Susa o de Charles Pajan en Topeka, Kansas. Entonces, esos grupos del Nazareno se formó en 1908, pero rechazaron la idea de que las lenguas eran una señal del bautismo, del Espíritu. El término pentecostal, con su preponderante y rígido apego al movimiento de lenguas, llegó a ser un problema para ellos, por lo que lo borraron de su nombre oficial en 1919. Teólogos de la Iglesia del Nazareno, como Purkiser, todavía enseñan que las lenguas de primera carta a los Corintios 12:14 se refiere a idiomas comunes, pero no conocidos por la congregación, que en consecuencia deben ser traducidos para su beneficio por el predicador mismo o por algún otro. Es decir, si alguien habla en lenguas, solamente es un idioma de algún dialecto por allá de las tribus del África, pero que alguien lo puede traducir. Eso es lo que creyó, y que eso creía también, creo, Calvino. O sea, a lo de la hora se traen 1500 y luego viene 1900, otra vez vuelve a repetir lo mismo. Se vuelve a repetir lo mismo. Otros que siguieron la decisión no pentecostal, o antipentecostal de los nazarenos fueron del Ejército de Salvación. ¿He escuchado a los hermanos del Ejército de Salvación? Esos que andan en la calle vestidos de blanco, ¿sí los ha visto? Y que llegan a pedir dinero en un botecito. En el centro de Guadalajara andan mucho, ¿eh? Yo los saludo, le echo una moneda y los saludo a los hermanos. ¿Sí? ¿No los ha visto que andan bien vestiditos aquí de blanco? ¿Usted sí lo ha visto, hermano? ¿O qué no van mucho al centro de Guadalajara? ¿No? Bueno. Vamos a decir a los hermanos del Ejército de Salvación que vengan para acá, para el 13. Ok, entonces, los no pentecostales, ahí surgió el Ejército de Salvación. Esos que usted ve de blanco pidiendo con un botecito de dinero, no creen en los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Según lo que he estudiado de la historia. Los metodistas wesleyanos, tampoco creo que algunos de ellos. Los metodistas libres y la iglesia peregrina de santidad tampoco creo que aceptó la evidencia de hablar en otras lenguas. A medida que el movimiento pentecostal fue creciendo, muchos que no tenían un trasfondo wesleyano de santidad, la línea, bueno, de cierta línea que surgió allá en Inglaterra, en Keswick, se le unieron. La mayoría eran bautistas con una comprensión reformada de la santificación. Según ellos, la santificación era un proceso y no un paso. Como pentecostales aceptaban que la gracia opera en la vida del creyente de dos maneras: primero en el nuevo nacimiento y luego como una llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, a fin de capacitar para el servicio. O sea, hubo una división. Unos creían que sí era el hablar en lenguas para capacitar a los santos, y otros creían que no, que era una segunda obra de bendición o de santificación, como les he comentado ahorita. Este concepto estuvo presentado por un hombre llamado William Durham, un bautista que tuvo una experiencia de tipo pentecostal. Durham visitó a los líderes de la calle Susa, pero rechazó como no bíblica su doctrina wesleyana de la erradicación del pecado interior.
Es decir, este hombre creía, y lo bíblico que es, cuando usted acepta a Cristo, ¿qué va a pasar con su pecado interior? Pues se quita, ¿no? Porque es depositado un nuevo espíritu. Pero este hombre creía, no aceptaba esa doctrina Durham, y él creía que para nacer de nuevo era un proceso de santificación donde la persona ya se veía un buen comportamiento en él para efecto de entender que había sido totalmente salvo o ya tenía la vida eterna. Consideraba Durham que esto era contrario a la experiencia, dado que la vieja naturaleza muchas veces aparece después de una crisis de santificación, es decir, me agarraron de malas el día de hoy, ay, entonces no soy salvo. Imagínese cuántas veces usted no se ha enojado, se ha irado, se ha peleado con el que le dio feria de menos, se ha peleado con su esposa. Imagínese si creyésemos que la salvación depende de cómo nos comportamos. Digo, ¿soy el único raro que me he peleado con la pastora o qué? Se ve todo, ya les vi una aureola a cada uno aquí. Eso creía Durham, pues que no existía la erradicación total del pecado cuando alguien recibía a Cristo, sino que era una obra, un proceso de santificación. Lo cual creían los wesleyanos o John Wesley. En una cruzada pentecostal en Chicago en 1910, Durham se opuso a esta doctrina y abogó por la obra terminada del Calvario. Decía que el convertido o persona nacida de nuevo era salvo por el único y todo suficiente acto de Dios, y que no era válido enseñar como lo hacían los grupos de santidad. Es decir, los grupos de santidad que venían de Wesley creían que la salvación o la vida eterna o nacer de nuevo era un proceso de santificación. Eso es lo que creían, y este hombre se opuso a ello. Que solo el hombre exterior es purificado por la regeneración y que el hombre interior debe ser purificado por un segundo paso que erradica completamente el pecado interior. Durham incluso predicó un mensaje en la calle Susa y este negrito llamado William Seymour lo expulsó. Bueno, hay mucho que hablar de todo esto, cómo fueron surgiendo grupos, subgrupos, y cómo la iglesia pentecostal que creía en los dones se fue expandiendo por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Hay unas denominaciones pentecostales o nuevos grupos pentecostales que no tenían interés en formar nuevas denominaciones, pero la confusión y desunión llegó a un punto crítico cuando comenzaron a ver la necesidad de estructuras más sólidas. Solo en los Estados Unidos entre 1895, sáquele cuentas, 1895 y 1925, ¿cuántos son? 40 años, ¿no? 1895 y 1925, ¿no? ¿Son qué? 30 años, ¿no? ¿Sí? En 30 años surgieron 38 denominaciones pentecostales. Por eso nos critica la religión oficial, nos critica porque ay, ¿cuántos son? Miles de grupos de pentecostales, están subdivididos. Pero bueno, debemos de entender que todo el que tiene a Cristo formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Independientemente que crean en una u otra doctrina, pues. Eso sí debemos de entender. Pero en 30 años, 38 denominaciones pentecostales surgieron. Fuera de un gran número de congregaciones independientes, Parham comenzó el movimiento apostólico de la fe. La Iglesia Pentecostal de Santidad se formó en 1911 a partir de pequeños grupos de santidad que se habían hecho pentecostales. Los grupos pentecostales sureños, en su mayoría negros y de trasfondo de santidad, es decir, wesleyanos, continuaron considerando el bautismo del Espíritu Santo como una tercera bendición. ¿Okay? ¿Qué significa tercera bendición? Pues es como, no nada más el proceso de la segunda bendición como para que nazca de nuevo la persona, sino la tercera bendición como para que sea purificada y la persona sea transformada y cambiada. Iglesias pentecostales de obra consumada. Hay una denominación que se les llamó iglesias pentecostales de obra consumada, que no son los neopentecostales. Lo aclaro, no son los neopentecostales, es aquel que dice, para todo hablan Espíritu Santo ahora, Espíritu Santo allá, Espíritu Santo aquí, predican del Espíritu Santo, hablan del Espíritu Santo, ministran el Espíritu Santo, y para todos ellos es Espíritu Santo.
y no tienen nada de doctrina, nada de doctrina. Te hablan nada más de sanidad y milagros, y nada de doctrina, nada, absolutamente nada. Esos son los neopentecostales. Pero los pentecostales de obra consumada es muy diferente. Aquí lo vamos a ver. La mayoría de las iglesias pentecostales que se formaron después de 1911 aceptaron el concepto de Durham de la obra terminada de Cristo en el Calvario. ¿Okay? Durham se opuso al movimiento de Azusa porque el movimiento de Azusa no tenían doctrina, no tenían enseñanza, no hablaban de la obra consumada de Cristo, creían que venían de una segunda o tercera obra de bendición o de santificación para el creyente, para que el creyente fuera salvo. No creían que el creyente era salvo cuando nacía por creer en Jesucristo. Entonces, ahí ya hay diferencias. ¿Hay diferencias entre pentecostales? Sí, hay diferencias. Pero los de obra consumada creían lo que creía este hombre llamado Durham, que todo se consumó en la cruz del Calvario. Ocurrió en las Asambleas de Dios, que fue establecida en 1914 en Rod Springs, Arkansas, la primera iglesia pentecostal grande fuera de la tradición wesleyana. Las asambleas mantuvieron una forma independiente de gobierno eclesiástico, tal vez porque muchos de sus líderes tenían un trasfondo bautista presbiteriano, como el de la Alianza Cristiana y Misionera fundada por Simpson. Otras, como las Iglesias de Dios, retuvieron la organización centralizada de su tradición metodista. Metodistas wesleyanos creían en la primera, segunda obra de bendición para ser salvos y tener la vida eterna. Las iglesias que salieron de ahí, como las de Durham, en este caso estamos hablando de las Asambleas de Dios, creían en la obra consumada de Cristo en la cruz y todos los resultados de ello. Son iglesias todavía que llevan cierto tipo de doctrina o enseñanza acerca del nuevo pacto. Las pentecostales no le van a hablar nada del nuevo pacto. Van a combinar Elías con Pablo, van a combinar Moisés con Cristo, y van a hacer un relajo porque no enseñan nuevo pacto, no entienden el pacto eterno, no entienden nada de enseñanza, pues. No entienden lo que Cristo pagó, consumó, y son las riquezas de su gracia. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:6? Que Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, nos resucitó. ¿Qué dice? En Hebreos capítulo 8 y 10, dice que por la obra perfecta de Él nosotros fuimos santificados. Santificados sí, en el Espíritu, pero la santificación en el alma es un proceso, una renovación constante, una transformación del alma continua, para que entonces Cristo sea formado en el alma y seamos una expresión viva del Cristo eterno que habita en nosotros. Y así, creo que ese nos fue el tiempo. No, me midió el tiempo. Dios mío, la Michelle no está. Entonces, con eso vamos, ¿sí? Con eso vamos a culminar el día. Con eso vamos a culminar el día de hoy. Sí, Dios mío, nos fuimos hasta. Pero nadie me dijo ya. Bueno, póngase pie, démosle gracias al Señor. Quería 5 minutos para ministrar lo del. Y bueno, póngase pie, vamos a rápido, 5 minutitos, el asunto de la pelvis. Y todos los que están conectados ahí, por favor reciban la sanidad de su cuerpo. Esa es una manera de ministrar y una manera de recibir sanidad. Es como un acto de fe que tenemos que realizar para que el Cristo que nos habita comience a obrar los dones de sanidad y milagros. Y para poder ser restaurado, si usted tiene un problema de digestivo, estómago pasivo, si usted tiene un problema de quistes en los ovarios, o un problema de quistes por ahí, si tiene problemas en los sistemas urinarios, si tiene vejiga caída, si tiene todo lo que se refiere al sistema digestivo, si tiene un problema de los intestinos, delgado, grueso, si tiene un problema de colitis, si tiene un problema de gastritis, ¿qué más podemos decir? Todo lo que se refiere a esta zona. Todo lo que se refiere a esta zona, ¿ok? O cualquier tumor que tenga por aquí en el estómago.
Todos, ok, vamos a hacer esto. Vías urinarias, sistema digestivo, gástrico, intestinal y todo esto. ¿Okay? Problemas de... Vamos a pasar. Si quieres, pasar tú. Problemas. Muy bien, aquí tenemos una palera. Le pagamos con 3 burritos de harina. Muy bien. Esto se llama el asunto de la pelvis. Usted lo va a ver, pero aparte que lo vean nuestros amigos de internet, por favor, usted se va a poner sus manos aquí. Póngase sus manos aquí, por favor. No en la espalda. Esto debe agarrar el huesito aquí de enfrente. ¿Sí se toca el huesito que tiene aquí arriba? De la pelvis, este huesito de aquí. Y póngase las manos así. ¿Qué? ¿Ya me vio a mí cómo? ¿Ya vio? ¿Sí vieron? ¿Sí? Muy bien, cierra sus ojos. No se quite las manos. Ahora, igual tú ponte tus manos. Yo no me las voy a poner nada más para estarles dando instrucciones. Okay. Acuérdense, quistes, tumores, digestivos, gastrointestinales, colitis, lumbalgia, escoliosis, pies planos, y todo eso va a ser sanado. Cierre sus ojos, póngase sus manos y el Espíritu Santo va a empezar a mover, ponga sus pies más o menos en una distancia, no tan abiertos. Muy bien. Si tiene un pie más corto que el otro, pues va a empezar a mover de una manera diferente su cuerpo. Cierre sus ojos, dígale: en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, reacomoda mi pelvis ahora mismo. Y si usted no quiere repetir eso porque usted no está en esa situación, y ahora mismo ordenamos en el nombre de Cristo Jesús que gire mi pelvis, que gire mi cuerpo, y mientras esté girando ordenamos que desaparezcan, no es usted a lo mejor el caso de los que estamos aquí reunidos, desaparezcan ahora tumores, desaparezcan ganglios, en el nombre de Cristo Jesús, desaparezcan quistes, en el nombre de Cristo Jesús ordenamos que se hagan un sistema urinario nuevo, vejiga ahora mismo que estaba caída se restablece a su normalidad en el nombre de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo gira mi cuerpo. Ahora mismo comienza a girar mi cuerpo porque es el Espíritu Santo en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Y mientras gira mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios restablece el colon, la enfermedad de colitis desaparece en el nombre de Cristo Jesús, toda gastritis desaparece en el nombre de Cristo Jesús, y ordenamos que se haga un sistema gástrico nuevo, un estómago es recubierto con las paredes intestinales correctas, intestinos ahora se hacen nuevos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Vértebras lumbares también se reacomodan, el colon se restablece y se hace nuevo en el nombre de Cristo Jesús, y cobra vida este cuerpo, y deje que el Espíritu Santo comience a mover. El Espíritu Santo va a comenzar usted a girar, va a comenzar él a girar su cuerpo,
En el nombre de Cristo Jesús. Va a empezar a mover su cuerpo. Y usted, cuando menos espere, va a estar girando. Va a estar girando. Y el Espíritu Santo va a estar girando su cuerpo. Y mientras está girando, todo lo que dijimos ahorita, los pies planos también, se comienza a hacer una curvatura. Le ordenamos al hueso pélvico, a los que tienen pies planos, que gire hacia adelante ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Hueso pélvico, giras hacia adelante y te reacomodas. Aquel que tiene los pies ambos o abiertos, le ordenamos ahora mismo al hueso pélvico que gire hacia afuera en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que tiene los pies de pájaro metidos hacia adelante, de pato metidos y pegando la punta uno del otro, en el nombre de Cristo Jesús, le ordenamos al hueso pélvico que gire hacia afuera y esos pies se reacomoden a su posición perfecta y normal como fueron diseñados por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Vías urinarias cobran vida, vejigas se restablecen a su posición perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. El colon cobra vida ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Colitis, gastritis desaparecen en el nombre de Cristo Jesús. Y ordenamos que se hagan órganos nuevos, intestinales, urinarios, en el nombre de Cristo Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo, solamente déjese llevar por el Espíritu Santo. Él va a estar moviendo ahora su columna y va a empezar a girar. Va a empezar a girar. Y cuando termine de girar, aún aquel que tenía dolor, aún aquel que tenía problemas de quistes, problemas urinarios, problemas intestinales, son totalmente sanos, porque va a llegar un momento en que va a parar, y cuando pare de girar, entonces significa que usted ya fue totalmente sano en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Giraste o no giraste? Ah, bueno, hasta yo giré sin tocarme también. ¿Alguien giró? ¿Sintió que giraba? ¿Usted ya? ¿Sí sintieron que giraba? De esta manera, miren. Si nosotros mover los pies, empezamos a girar así. Cuando están bien alineados. Sí, cuando tiene un pie más corto que el otro, puede empezar hacia adelante y hacia atrás. Pero regularmente cuando tiene los pies parejos, empieza a girar así su parte de la columna. ¿Alguien más? Sí, bueno, ese es otro asunto, de la cuestión de que si tiene un pie más corto que el otro. Primero se recomienda checar si tiene un pie más corto que el otro, ministrar el asunto de los pies y luego ministrar esta parte. ¿Alguien sintió que se le movió? ¿Alguien más? A ver, levante la mano, pues es que no sé quién. Sí sintieron que se movió, ¿verdad? No era sugestión, era el Espíritu Santo moviendo nuestro cuerpo. ¿Ok? Era el Espíritu Santo restaurando vértebras, era el Espíritu Santo eliminando quistes, era el Espíritu Santo reconstruyendo. ¿Alguien por internet, alguien tenía los pies metidos aquí? ¿No tenía pie de pájaros? Pie de pájaros es así, pato, no sé cómo se llama, pues pato creo. ¿Se ha visto a personas caminando así? Vea mis pies. Eso es cuando le ordenamos a la pelvis que gire hacia afuera y sus pies se reacomodan. El que tiene pies zambitos así como charrito, le ordenamos a la pelvis que gire hacia adentro o hacia adelante, que es lo mismo para los pies planos, puede ser de esta manera o de otra. Si alguien por internet hizo este acto, por favor, déjenos un mensaje, los que están conectados,
y se tomaron sus manos aquí en la cintura. Bueno, yo no me la tomé, estaba girando, ¿no? Pero cuando terminó de girar su parte de la cintura, eso significa que el Espíritu Santo ya hizo la obra perfecta y completa. Déjenos ahí un escrito en el video, por favor, si usted experimentó ese movimiento del Espíritu Santo en esta parte de su pelvis, y si tenía un problema de alguna enfermedad, un quiste y todo eso, por favor también ahí nos dejen el mismo video en la parte de abajo, nos puede dejar su comentario. Solamente un mes va a estar el video, en Facebook, porque lo eliminan después del mes, pero luego se va a pasar a YouTube. Así es que nos puede dejar en la página de YouTube Faith Power Guadalajara, o a través de Facebook nos puede dejar usted ahí sus comentarios. Si usted vio y experimentó que el poder de Dios empezó a girar su cuerpo, a girar su pelvis y esa parte de su cuerpo, por favor déjenos ahí su comentario, y déjenos también el resultado de eso, que viene siendo que si alguien estaba enfermo y tenía quistes en la matriz o quistes en esta parte, mujeres, por favor, compártelo. Si conoce alguna mujer que tiene quistes en sus ovarios o esta parte de aquí, compártale este video. Y cuando ya tenga el testimonio, por favor, esperamos que ahí nos informe a través de estos medios. Señor, te damos gracias por tu poder manifestado el día de hoy, y creemos que fuimos ya sanos por la llaga de Cristo Jesús. Padre, que tu palabra, Señor, se siga extendiendo, que tu poder se siga extendiendo, para que no nada más sean palabras persuasivas de humana sabiduría, sino palabras que llevan a la humanidad a la vida eterna, pero también palabras que llevan a mostrar tu poder para sanar a los enfermos. Nos despedimos de cada persona que no ve por internet, el que no tenga a Cristo, reciba a Cristo en su corazón. Dígale: Señor, gracias porque tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Hoy te recibo en mi corazón y en mi vida. Y comparta el video para que le sirva a otros. Nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a los que estuvieron conectados, Pastor Javier, Alexa, Claudia, Pastor Federico y todos los que estuvieron conectados o nos vayan a ver de manera diferida. Les enviamos un abrazote. Practique el movimiento del asunto de la pelvis, practíquelo en su casa, ministre a otros. Cuando usted ministra a otros, nada más usted pone las manos igual aquí en la pelvis, o usted ministre a sí mismo, y va a ver el poder del Espíritu Santo manifestándose. Les enviamos un abrazote a los que están por internet, y nos vemos próximo jueves.